Salmo 138. Es un escrito por David que es un salmo didáctico. Al ser un salmo didáctico, tiene una enseñanza en sí mismo para quienes escuchaban ese canto, y tiene un trasfondo muy interesante en su contexto y en su historia, en el propósito por el cual este salmo fue escrito. Estoy seguro que esta mañana puede alumbrar los ojos del entendimiento de la iglesia el considerar este precioso Salmo 138 escrito por David. Es muy común que los problemas de la vida, y más cuando nos apremian, nublan nuestra visión respecto a lo que debemos hacer y a cómo debe de funcionar la vida. A veces nos sentimos tan inmersos en los problemas, en los conflictos, que no podemos mirar nosotros una solución o no sabemos qué hacer. No solo no sabemos qué hacer, sino que muchas veces no miramos más que un desastre alrededor de nosotros. ¿Cuántas veces cuando hemos tenido algún problema no sabemos si vamos a sobrevivir a él o no vamos a sobrevivir? Esa es la poca visión que nosotros humanamente podemos tener en medio de los problemas. Es por eso que más allá de solo vivir en nuestros problemas, hay personas que solo viven en el ámbito de sus problemas. Viene un problema, luego viene otro, luego viene otro. Los problemas condicionan nuestra vida, desestructuran nuestra vida y crean un caos alrededor de nosotros. Es precisamente en el ámbito de los problemas de la vida donde muchas veces definimos nuestra existencia. Una vez me dijo una persona, es que yo miro mi vida, estoy aburrido porque mi vida plana. Digo, ¿cómo la miras plana? Sí, solo vivo para trabajar y para llegar a mi casa, y eso es todo lo que hago. Bueno, ¿y por qué haces eso? Entonces, cuando le preguntaba yo por qué no tuvo una visión más amplia de la vida, inmediatamente un problema que lo condicionó a vivir de esa manera. Y entonces, de los grandes problemas que había en su casa con su familia, y que alrededor de él la vida le quedó condicionada como él estaba. Bueno, eso es precisamente lo que abordará este salmo. Como muchas veces no podemos ver más allá y creemos que los problemas nos condicionan o nos hacen vivir una vida pensando que no tenemos nada por delante, nada más que hacer. ¿Cómo sucede esto? Una persona, por ejemplo, una joven que está embarazada sin haberse casado, de pronto se enfrenta a una situación para la cual no tiene la capacidad de pensar qué voy a hacer, y entonces la vida parece que se le viene encima, y si los papás no le ayudan, entonces ella no va a poder resolver este problema, porque hay que resolver economía, porque hay que resolver educación, disciplina, porque hay que resolver un espacio, y entonces la vida se cierra a este problema. Cancelamos todo lo que tenemos en nuestra perspectiva alrededor, todo queda cancelado y queda invitado a vivir encerrado y enclaustrado en ese problema. Claro, el hombre que le embarazó, él se sale de allí porque sabe que si se mete allí va a tener el mismo problema que ella y va a quedar condicionado, y entonces él prefiere huir. Pero ¿cómo los problemas de la vida nos van condicionando a la vida que nosotros deseábamos, la vida que no queríamos y que esperábamos que la vida fuera diferente, teníamos otras aspiraciones, pero de pronto cometimos algún error que creemos que ese error
nos condicionó. David no está pensando que los problemas lo tenían que condicionar. Encontraba una salida fuera de él que le ayudaba a resolver lo que él no veía, que le ayudara a mirar las cosas desde el cielo y no desde su propia perspectiva humana, donde no encontraba ninguna salida. Y cuando él iba al cielo, entonces Dios en el cielo traía una respuesta a él, una ayuda para él, para que los problemas no lo condicionaran. Y entonces la vida tuviera un propósito divino más amplio que lo que él podía mirar y esperar. ¿Cómo nos ayudaría a nosotros esta mañana saber de qué manera podemos tener una visión clara de la vida a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos, a pesar de las adversidades? ¿Cómo tener una visión clara de la vida que nos permita vivir no en el plano de nuestras condiciones, sino en el plano del propósito de Dios para nosotros? Sucede lo mismo cuando el hombre se va de la casa y deja a la mujer con los hijos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente adoptamos posiciones condicionantes de la vida para adaptarnos y encerrarnos en condición y decir, ya la vida no me permitió algo más. Oigo a algunas mujeres de pronto decir, no pude hacer nada más porque me tuve que dedicar a ustedes. Un acondicionamiento de la vida cuando Dios podía haber dado una visión más amplia. Respuestas que nosotros no tenemos, Dios las tiene. Batallas que pensamos que no podemos ganar, Dios las gana. Y de pronto nos hace vivir sobre las alturas, nos hace vivir en el plano superior de la vida, y es cuando nosotros encontramos una verdad. ¿Quién es verdaderamente Dios? ¿Quién es verdaderamente Dios? Porque de no ser por Él, mi vida habría sido diferente. Y que Dios siempre quiere cumplir su propósito en nuestra vida y tiene la capacidad para cumplirlo cuando nos le buscamos. Esa era la situación de este salmo. Quiero leerlo. Salmo 138. Dice así. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia del lenguaje actual. Voy a leerlo ahí, dice. Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad. Porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes y le das vigor a mi alma. Todos los mundo te darán gracias, Señor, porque cada uno de ellos escuchará tus palabras. Así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los soberbios. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salvará siempre. El Señor llevará a cabo sus propósitos que tiene para mi vida, pues su misericordia, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Este salmo se convirtió en un cántico, era un himno, tiene 3 estrofas, que cantaba David, él lo había compuesto, y entonces se lo entregaba a los cantores, y los cantores tonaban como parte de la adoración en el templo. Era interesante ver cómo estos cantos tenían un contexto y una historia, pero tenían una experiencia con Dios, es decir, nacían
de una experiencia con Dios. Y todos los dichos que están aquí tienen una relación estrecha con Dios, una experiencia con Dios. ¿Cuál es el contexto de este salmo? Tendremos que ir al capítulo 5 del segundo libro de Samuel. En el capítulo 5 del segundo libro de Samuel se narra la historia de cuando David ascendió al trono, llegó al trono. Hay tres párrafos diferentes en este capítulo 5 del segundo libro de Samuel, muy interesantes. En el primer párrafo habla cuando David llega a gobernar y a reinar en Hebrón, que fue el primer lugar donde él eligió reinar, en Hebrón. Y cómo llegan las tribus para conocer a David como rey. Si recién había llegado David, y las tribus vienen para fortalecerlo, para darle su apoyo, su voto, y entonces declararlo rey y proclamarlo como rey en Israel. Hasta este momento, la capital del reino de David no existía Jerusalén. Jerusalén estaba en manos de los jebuseos. Era una pequeña ciudad jebusea. Saúl no reinó en Jerusalén. Los jueces no gobernaron desde Jerusalén. Jerusalén no existía. Y entonces viene una batalla donde David se está estableciendo en el reino. Y miren y David entiende por qué él pasó tanto tiempo asediado por David. En la persecución que Saúl tenía sobre él, Dios lo fortalecía y lo hizo un hombre de guerra. A veces nos falta entender, en medio de los problemas y de tantos problemas de la vida, que Dios nos hace hombres de guerra para enfrentar batallas en la vida. Pasiva, no gente que evade, no gente que huye a sus batallas. Cada uno de ustedes sabrá en este momento, estará ubicando las batallas de la vida que ha tenido y que Dios le enseñó a ser gente de guerra, de batallas. Porque las batallas no dejaremos de pelearlas hasta que nos vayamos de este mundo. Siempre habrá batallas alrededor de nosotros. Pero la Biblia no nos estimula a huir de las batallas, evadirlas, sino a enfrentarlas. ¿Pasó algo en mi vida? ¿Algo que cambió? ¿Algo que yo no tenía considerado? ¿Un accidente de la vida? Bueno, yo voy a seguir en batallas y voy a seguir enfrentando la vida y voy a propósito de Dios. Y entonces David enfrenta a su primer batalla, él enfrenta a los jebuseos. Y los jebuseos eran una nación que había determinado derrotar a David. Cabe mencionar que en estas dos primeras batallas que David enfrenta, los enemigos piensan que está debilitado. Ha llegado al trono con una división, pero no solo eso. La última batalla de Israel fue la que mató a Saúl, a Jonatán, a los hijos de Saúl, y que le trajo un gran oprobio a Israel. Entonces los enemigos están fortalecidos por aquella derrota que tuvo Israel, y saben que David llega, pero no saben si David tiene el apoyo de todo Israel. Acontecimiento que sucede en Hebrón. Y entonces dicen a David los jebuseos: mira, ni siquiera los ojos y los tullidos te van a dejar entrar a la ciudad. Y entonces David se arma de valor. Esa ciudad, Jerusalén, que era una ciudad jebusea, era una pequeña ciudad, era pequeña, y David va y la ataca y la conquista y la llama la ciudad de David. La gente la conocía como la ciudad de David. Era Jerusalén. Y entonces David reina 37 años en Jerusalén. 3 años había reinado en Hebrón. Conquista Jerusalén y reina en Jerusalén. Pero viene el momento decisivo y más importante en el reino de David. Entonces los pueblos filisteos, que no era uno, eran varios, se unían
para venir a la batalla contra David. Y eso entra en la porción del párrafo del versículo 17, que llega allí. Se enteraron que David había sido ungido como rey de Israel, movilizan todas sus fuerzas para capturarlo porque piensan que era el momento oportuno de destruir a David. David no estaba preparando su ejército para la guerra, estaba estableciéndose dentro de Israel, tomando a todos los pueblos y las tribus que se unieran y que lo aceptaran como rey. Los filisteos quieren sorprender a David, capturar a David para debilitar al pueblo de Israel. Y entonces le avisan a David y él se entera, porque dice que hizo de Jerusalén una fortaleza. Estando en esa fortaleza, David hace algo. No lo hizo cuando enfrentó a los jebuseos, pero tiene que hacerlo ahora porque el enemigo es más fuerte que él. Y el enemigo le tenía tomada la medida a Saúl. Había derrotado en 3 momentos seguidos a Israel. La parte mental de Israel era temer con los filisteos. No era el momento más adecuado para enfrentarlos. Era un problema que podía condicionar el reinado de David de aquí en adelante. Y entonces David toma una decisión y dice, entonces David le preguntó al Señor, ¿debo de salir a pelear contra los filisteos? La respuesta de Dios es, sal a pelear. La segunda pregunta que le hace era con el Urim y el Tumim, se echaba como suertes y de esa manera ellos encontraban una respuesta de Dios. ¿Los entregarás en mis manos? De cierto los entregaré en tus manos, le dice. Y entonces, lejos de que David siente el miedo que había sentido cuando le dieron la noticia que los pueblos filisteos venían contra él y que lo iban a capturar a él para que él no fuera un líder moral de Israel, sino que los israelitas vivieran como esclavos de los pueblos filisteos. Fíjense cómo se condicionaba un problema y una decisión en la vida puede condicionarnos en el resto de nuestra vida. Y después argumentaremos toda nuestra vida. Es que yo no tuve oportunidades. Es que papá nos dejó. Es que, y siempre tenemos un argumento para justificar por qué nos condicionamos en la vida y por qué no vivimos la vida en el propósito de Dios y por qué Dios no cumplió sus propósitos en nuestra vida. Israel podía haber vivido como esclavo de los filisteos. David le pregunta a Dios, él sabía que la decisión de los filisteos era atacarlo y capturarlo. Y David le dice, ¿debo de salir? Le pregunta, ¿a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le contestó a David, sí. Sal a pelear, porque yo los entregaré en tus manos. Y entonces David viene y los vence. Los filisteos estaban sorprendidos. Recordemos también que David había vivido entre los filisteos unos pocos años antes, cuando él pensó que ya no iba a reinar, Dios ya no iba a cumplir su propósito en él, y se fue con los filisteos y estuvo a punto de pelear con los filisteos. Es que algunos de los consejeros de Aquís le dicen, no permitas, porque no sea que se nos traicione en medio de la batalla y nos destruya. Pero iba a pelear contra Saúl. Y David se había ofrecido a pelear. Dios no lo permitió. Pero el dominio de los pueblos filisteos sobre Israel estaba consumado. Y cuando David ora a Dios,
ora a Dios y Dios le responde a David y le dice que vaya contra ellos porque ciertamente los entregará en sus manos. Dice que David entonces peleó aquella batalla. Tenía que hacer algo, enfrentarse a los filisteos. Era la orden de Dios. Nadie puede rehuir una batalla que Dios ha decidido que peleemos en la familia, en la casa, en el matrimonio, en la vida, en el trabajo, en el ámbito que sea. Las batallas hay que pelearlas. ¿Pero qué hizo David? Y entonces, en el Salmo 138, en el primer párrafo dice: te alabaré con todo mi corazón y delante de los dioses cantaré salmos. Regresemos por un momento al capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Porque dice: que los filisteos volvieron a venir contra David y se extendieron en el valle de Refaín, y consultando otra vez David a Jehová le respondió: no subas contra ellos, rodéalos. Es decir, Dios da una estrategia. Dios da una estrategia. No es que peleemos como Dios nos da a entender, decimos. No es que lo hagamos por hacerlo, no. Entonces Dios le dice: no los enfrentes, no vayas de frente hacia ellos, rodéalos. Y le dice: y cuando oigas ruido como de marcha sobre las copas de las balsameras, de los árboles de las palmeras, Dios iba a traer un ruido como de ejército sobre los árboles. Cuando oigas ese ruido, dice, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. Y llegaron hasta Geser. Es decir, los destruyó hasta el último de sus territorios. Pero luego dice en la batalla que entonces los dioses de los filisteos que ellos sacaron para la guerra quedaron destruidos en el campo de la batalla, quedaron deshechos en el campo de la batalla. Y mire usted cómo lo dice él en el Salmo 138: te alabaré con todo mi corazón y delante de los dioses cantaré salmos. Es decir, allí se habían destruido los dioses de los filisteos y había destruido a los filisteos. Y entonces él dice: delante de los dioses yo cantaré alabanzas a ti, porque tú eres los dioses. Y entonces dice aquí algo muy bello, porque te dice: y me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, la palabra que tú me diste cuando me dijiste: sal a pelear, yo los entregaré. Y cuando volvieron a venir, que les dijo: no los tomes de frente, rodéalos. Y cuando oigas un ejército sobre los árboles, atácalos y destrúyelos. Entonces David dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Pero luego viene para decir qué fue lo que hizo David y qué hizo diferencia. Y entonces dice: el día que clamé, me respondiste. ¿Y cómo clamó David a Dios? Con miedo por los filisteos. Pero tú me respondiste con vigor en mi alma, dice. Quitaste mis temores, me diste valor, me diste vigor para enfrentarlos y destruirlos. Ellos que pensaban
los pueblos filisteos, que pensaban que en la primera batalla fueron derrotados y se fortalecieron para una segunda batalla, es decir, con más fuerza, entonces Dios hizo una manifestación divina y trajo un ruido sobre las copas de los árboles como si un ejército marchara, y atemorizó a los filisteos y le dijo: y cuando oigas ese ejército sobre la copa de los árboles, entonces atácalos y destrúyelos. Y David a eso le dice: me fortaleciste con vigor en mi alma el día que te temí, el día que te invoqué, el día que oré a ti, tú me fortaleciste. Qué interesante, qué importante es. Parece que cuando oramos a Dios solamente descargamos nuestro ánimo, pero no. Cuando oramos a Dios suceden tres cosas. Viene la palabra de Dios a nosotros. Lo consultamos. Señor, ¿qué haré en esto? Señor, ¿cómo resolveré esto? Señor, ¿cómo enfrentaré esto? Y viene la palabra de Dios. Segundo, cuando oramos, Dios le da vigor a nuestra alma y quita nuestros temores. Y tercero, cumple su propósito en nuestra vida. Dios un día le dijo a David, 16 años antes de este momento, 12 años antes de que fuera rey, que él sería rey sobre Israel. ¿Y qué era lo que miraba David? Muchos problemas. Dios estaba adiestrando sus manos para la batalla. Y lo hizo un hombre de guerra que enfrentara las batallas. Y ahora era la primera vez que todo un ejército venía contra David. Era la primera vez que los filisteos, todos sus pueblos venían contra David. Y le dice: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas? ¿Qué hacemos cuando enfrentamos batallas? ¿Dios no es Jehová de los ejércitos? ¿Dios no es poderoso en batalla? ¿Qué hacemos cuando enfrentamos batallas? A veces nosotros mismos nos desestimamos y nosotros mismos tenemos una forma tan minuta y tan pequeña de vernos delante de Dios, donde pensamos que Dios no nos oye o Él no responderá a nuestra oración. Si usted es hijo de Dios, por el hecho de ser hijo de Dios, Dios le responde, Dios le oye y Dios fortalece su alma y trae su palabra para usted en medio de sus batallas. Puede enfrentar cualquier circunstancia de la vida. ¿Para qué cree que están escritas estas palabras, estas historias en la Biblia? ¿Para qué se escribieron? David no fue con el pastor o no fue con el predicador para que le ministrara y le dijera la palabra de la Biblia. No, él estaba escribiendo su propia experiencia con Dios y la dejaba plasmada allí. Y como dice Hebreos, estas cosas están escritas para nosotros, para nuestro testimonio. Enfrentar las batallas, no huya de la batalla. Si hay una batalla que la vida le ha propuesto, peléela en el nombre del Señor. Entonces, los problemas para David comenzaron cuando fue ungido y después fue a enfrentar a Goliat. La diferencia entre David y Saúl fue que Saúl vio a un gigante y se escondió en su palacio. Y lo que veía alrededor de él era un desastre. Pero David, cuando vio a Goliat,
No se atemorizó. Vino un celo de Dios a él y le dijo: ¿quién es este incircunciso? Fía al pueblo de Dios. Y se enfrentó a Goliat y lo mató. ¿Qué hace usted con sus batallas? Para David, la oración fue un momento de renovación de él, donde cambiara su temor por fortaleza, por vigor. ¿Está atemorizado de algo? Ore, vaya a Dios, hable con Dios. Y no se levante de allí hasta que su alma haya tomado el vigor que necesita. Un momento de renovación. Cambiar mi temor por vigor. Porque la fortaleza viene en la confianza en Dios. Y nunca tenemos tanta confianza en Dios como cuando hablamos con Él. Y las batallas de la vida hacen que Dios adquiera una dimensión más grande. Y entonces por eso David le dijo: ¿cuánto has engrandecido tu nombre sobre mí? ¿Qué tan grande es Dios en usted? ¿Qué tan grande es Dios en usted? Y el segundo párrafo dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso. Atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y ahora tiene solo una visión de su problema, donde Dios lo fortalece para pelear una batalla, para enfrentarse y para resolver la vida. Nunca tomes un pobre camino donde creas que eso es lo único que te queda y que no tienes otra opción. Nunca lo hagas, porque vas a empequeñecer tu vida. Siempre toma los caminos de Dios que te van a engrandecer y que se van a ensanchar para ti, porque eso es lo que Dios tiene para ti. Y tiene ahora una visión no solo de vida, que es buena, que es de confianza, que es de vigor, que es de ánimo, sino que ahora también tiene una visión del futuro. Y cuando David habla aquí, te alabarán, oh Jehová, los reyes de la tierra, está hablando de cuando Dios triunfe sobre todas las cosas y Dios reine en este mundo. Porque un día dice: todos los reyes de la tierra, todos los que han sido grandes en la tierra te alabarán, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de tus caminos, porque la gloria de Jehová es grande y porque Jehová es excelso. Y le dice que un día todos los hombres vendrán y le dirán a Dios: tú eres grande y tú eres excelso. Un día, cuando la vida termine y todos sus avatares, sus batallas, sus problemas, cuando todo esto acabe y estemos delante de Él, un día le honraremos y le diremos: Señor, tú fuiste perfecto en todos tus caminos. Tú eres grande y tú eres excelso sobre todas las cosas. Y entonces pienso en aquellos pasajes de Apocalipsis, cuando están aquellas multitudes y daban gloria al Cordero y tributaban, y aquellos ancianos que tomaron sus coronas y dice que las arrojaban delante de Él, diciendo: digno es el Cordero. Un día todas aquellas cosas que pensamos que Dios no nos escuchó o que las hizo diferentes, pero mejores a lo que nosotros esperábamos, un día le tributaremos y le diremos: Dios, tú fuiste perfecto en tus caminos para conmigo. Tú hiciste lo correcto y nunca te equivocaste. Tú tomaste decisiones en mi vida que fueron mejores de lo que yo pensaba. Y entonces no solamente se puede tener una visión de un problema y de cómo Dios puede sacarnos de él, sino tener una visión completa de Dios para tributarle la gloria que su nombre merece. Y dice el último párrafo: y si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano
y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y no desamparas la obra de tus manos. Qué hermoso. Porque una batalla en nuestra vida, difícil, fuerte, Dios nos saca adelante y nos enseña que no moriremos en la mazmorra, que no moriremos en el campo de la batalla. No, tú no te vas a morir. Yo te he puesto esta batalla para engrandecerme en ti, para que me conozcas y para que sepas que la gloria de Dios es grande. Para eso son nuestras batallas. Pero además de eso, que tú sepas que yo reino en el universo, que mi voluntad sobre todos, para que aprendas a tener confianza que todas las cosas que vengan en la vida, yo cumpliré mi propósito en ti. Este es el Salmo 38. Este es el gran Salmo de David. Los salmos siempre eran escritos después de las experiencias. Había pasado aquel momento en el que David destruyó a los filisteos. Había conquistado Jerusalén y la había convertido en la ciudad de David. Hasta el día que venga el Redentor y aquellos 1000 años transcurran en un reino que Jesús tendrá en Jerusalén. Era tener una visión no solamente de mis problemas. Cuando solo tengo una visión de mis problemas, me hundo. Pero cuando oro a Dios, Él me hace tener una visión más completa de las cosas. Aprendo a conocerlo. Y aprendo que no puedo tenerle miedo a la vida. Todo lo que venga, Señor, tengo una batalla económica, aunque no tenga nada. Tú me has mandado pelear esta batalla. Tengo una batalla en mi cuerpo, físicamente, en mi salud. Dios, aunque esté enfermo, es una batalla que yo voy a pelear. Tengo una batalla en mi hogar, con mis hijos, en mi matrimonio. Señor, no voy a rehuir esta batalla, la voy a pelear porque tú me darás la victoria. Y cuando oramos a Dios, y vamos a Dios, y consultamos a Dios, Dios nos da una visión clara de la vida. Y en la oración nuestros temores se deshacen para adquirir la confianza que debemos tener en el Dios de nuestras batallas. Esta tarde, alguien estará enfrentando una batalla. A alguien la vida se le ha dificultado en este momento. Alguien no ve una salida. Alguien piensa que no tiene forma de resolver un problema. No te cierres en tus problemas. Ora a Dios y consúltalo. Ora a Dios. Levanta tu rostro a Dios y pregúntale y dile cuáles son tus temores y cuáles son tus batallas, y Dios te entenderá, porque es humano tener miedo, pero Él te fortalecerá con vigor en tu alma. Te fortalecerá y traerá fuerza, ánimo. Te dará fuerzas como el búfalo y te llevará a la batalla para que le enfrentes y veas la gloria de Dios y sepas que la gloria de Jehová es grande y que Él es excelso y que oye al humilde. ¿Cuál es tu batalla? ¿Qué estás enfrentando? No te empequeñezcas, no te condiciones a los problemas. Levanta tu rostro y clama a Dios. Dios te oye y ten una experiencia con Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo no sé qué estés enfrentando. Yo no sé si hubo alguna situación que te empequeñeció en algún momento de tu vida.
que te condicionó. Pero la palabra de Dios te ha enseñado esta mañana que tú puedes ensancharte, que Dios quiere cumplir su propósito en ti. No vivas para los propósitos de la vida, los propósitos que te han condicionado. No vivas para eso. Vive para los propósitos de Dios y Jehová cumplirá su propósito. Habla con Dios esta mañana. Habla con Dios. Dios, ayúdanos. Dios, oye al humilde. Oye al que te busca, al que te necesita. Extiende tu misericordia, Señor, y trae vigor al alma, y trae una visión completa de las cosas y de tu gloria. Pero Dios, que la vida no nos lastime ni nos empequeñezca. Bendice tu palabra en el corazón de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.